Ministerio Vida Cristiana presenta un poderoso mensaje de la palabra de Dios que transformará su vida. Reino, poder y gloria para esta generación. Bien, mis estimados hermanos, en esta hermosa mañana yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que lleva por título El compromiso y los obstáculos del compromiso con Dios. Para los que toman nota, el compromiso y los obstáculos del compromiso con Dios. Durante estas últimas jornadas hemos venido hablando acerca del tema del compromiso y a mí me ha correspondido en la mañana de hoy hablar precisamente acerca de los obstáculos acerca del compromiso con nuestro Señor. Y podemos comenzar diciendo que nada en este mundo funciona si no existe algún tipo de compromiso, porque precisamente el compromiso es lo que lleva a las personas a luchar, a esforzarse, a batallar para alcanzar las metas o los objetivos que se hayan propuesto. El denominador común, pudiéramos decir, de las personas, de las empresas o de las grandes corporaciones que han alcanzado el éxito aquí en la tierra es el compromiso, porque precisamente es el compromiso que exige un esfuerzo, es el compromiso el que demanda un extra de la persona para llegar a alcanzar el objetivo que ellos se hayan propuesto. Cuando nosotros hablamos de compromiso, estamos hablando de una obligación voluntaria. Estamos hablando de una responsabilidad adquirida. Estamos hablando de un mutuo acuerdo entre dos o más personas. Estamos hablando de una entrega voluntaria con la idea de llegar hasta el final con el objetivo y la finalidad de que podamos alcanzar un objetivo en común. Es decir, que cuando nosotros hablamos de compromiso, estamos hablando de obligación, estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de exigencia, de abnegación, etcétera. Y todas estas cosas son las que llevan a las personas a alcanzar las metas y los objetivos a través del compromiso. Ahora, nuestro principal compromiso en esta vida tiene que ser con Dios. Escúchame bien, no es con la esposa, no es con el esposo, no es con el hijo, no es con las hijas, no es con la familia, no es con la empresa, no es con los amigos, no es con los vecinos, sino con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando nadie apostaba nada a favor de nosotros, fue Jesucristo de Nazaret quien nos buscó. Fue Dios quien nos extendió su plan de salvación. Fue Dios quien nos rescató. Fue Dios quien nos libró de las opresiones, de las enfermedades, de ir al reino de las tinieblas. Cerró las puertas del infierno para nosotros, para que hoy nosotros estemos gozosos, contentos, felices, sanos y saludables como lo estamos en este momento. ¿Me dice amén? Ese tiene que ser nuestro principal compromiso con nuestro Dios, con nuestro Señor, porque Él fue el que nos rescató, Él fue el que creyó en nosotros, Él fue el que nos extendió la mano, Él fue el que sanó nuestros traumas, nuestras heridas, nuestras enfermedades y nos ha llenado de las grandes bendiciones que hoy día nosotros tenemos. ¿Y sabe algo? En este mundo te va a fallar el cónyuge, te va a fallar el esposo, te va a fallar la esposa, te va a fallar el hijo, te va a fallar el vecino, te va a fallar el mejor amigo, te va a fallar todo el mundo, pero hay una sola persona en este mundo que no te va a fallar y se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso tu principal compromiso tiene que ser con Él. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es por eso que nuestro principal compromiso tiene que ser con nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Ahora, después que Dios nos sana, después que Dios nos salva, que nos rescata de las tinieblas y nos trae a su luz admirable, nos llama a cooperar con
con la expansión de su reino o del reino de los cielos aquí en la tierra. Y no por incompetencia de parte de Dios, sino que Dios ha establecido principios, Dios ha puesto límites que Él mismo no puede transgredir, que Él mismo no puede violar. Y entonces tiene que ser, todo lo que Él haga aquí en la tierra lo va a hacer a través de los hombres. Y entonces por eso, cuando nos rescata de las tinieblas a su luz admirable, la principal tarea que Él nos entrega es la de nosotros cooperar con la expansión de su reino aquí en la tierra. Entonces no es por incompetencia, sino porque Él así lo determinó en su palabra. Tampoco debemos pensar que Él nos llama a cooperar para que después nosotros nos enseñoreemos de la obra que es únicamente de Él. Porque dice la palabra de Dios que el ser humano, que el hombre es como la hierba del campo, o es como la flor que se seca, se marchita y se muere. Mientras dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios y su obra permanecerán para siempre. Amén. Y tampoco debemos creer que nos llama a cooperar para después pensar que nos va a dejar solo en la obra y nos va a poner todo el peso para que nosotros lo llevemos. No, porque Él dice en su palabra que no pondrá sobre nosotros una mayor carga que la que nosotros no podamos llevar. Entonces, entendiéndolo de esta manera, debemos comprender que la principal o el principal compromiso o la principal obligación, como lo hemos venido explicando, que Dios nos asigna como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, es el de reconciliar a los hombres con Dios, según lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Esta es la principal tarea, esta es la principal obligación, este es el principal compromiso que nosotros asumimos con Dios cuando recibimos a Jesucristo de Nazaret como Señor y como Salvador. El predicarle la palabra de Dios a las personas que no lo conocen, el de llevar el plan de salvación a esas personas que no tienen esperanza, el de nosotros decirle a las personas que necesitan conocer una verdad para que esa verdad los haga libres. Y esa es la manera que nosotros podemos utilizar para expandir el reino de Dios, predicando su palabra de salvación, saliendo a las calles a decirle a las personas que sí hay solución, que sí hay esperanza, y que la solución a ese problema y a esa esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Porque si no lo hacemos de esa manera, como dice Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 14, entonces ¿cómo se van a convertir al Señor si nadie va y les predica la palabra? ¿Cómo se van a convertir a ese Dios del cual ellos nunca han escuchado, nunca le han hablado en sus oídos? Eso es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10 versículo 14. Algunos se excusan como hemos venido hablando en el texto base que vamos a desarrollar, diciendo: pastor, pero es que yo no puedo ir porque estoy sirviendo dentro de la iglesia. Pero déjeme decirle que eso es otra cosa, porque yo no estoy hablando del servicio dentro de la iglesia. Si me entendiste bien el concepto, yo estoy hablando de la principal responsabilidad, el principal compromiso, la principal obligación que tú adquiriste con Dios cuando recibiste a Jesucristo de Nazaret como tu Señor y suficiente Salvador, de salir a compartirle a Jesucristo de Nazaret a todas las personas que están a tu alrededor. ¿Me dice amén? Amén. Esa es la idea principal cuando nosotros hablamos de que tenemos nosotros que predicar la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque Dios no nos llama de las tinieblas a su luz admirable para encerrarnos dentro de 4 paredes dentro de una iglesia. No, Dios te llama con un propósito muy claro y definido: predicar tu palabra, convertirte en un instrumento poderoso en sus manos para que tú te puedas convertir en un pescador de hombres. Y cuando nosotros nos imaginamos de salir a pescar hombres, no es que vamos a ir a la orilla del mar. Tenemos que meternos mar adentro, tenemos que meternos en aguas profundas donde nosotros podamos sacar monstruos marinos, donde nosotros podamos sacar grandes calamares gigantes, podamos sacar ballenas, orcas asesinas, tiburones inmensos. Así es que yo me imagino cuando la palabra de Dios dice que te convertirás en pescador de hombres. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Y yo pudiera decir, para la gloria de Dios y vergüenza de los hombres, que yo tengo algunos de las cabezas de esos monstruos gigantes, así como el cazador que tiene en su casa la cabeza de un búfalo, de un oso. Así yo tengo calamares gigantes, tengo pulpos, tengo ballenas, orcas asesinas. Yo me recuerdo que en el año 95, llevando un mensaje de la palabra de Dios al penal de Tocuyito, se convirtió un PRAN, me recuerdo yo, Antonio Marcano. Ese hombre, mi estimado hermano, mire, se escuchó el mensaje de salvación, se convirtió al evangelio. Inmediatamente él abandonó el cargo, le entregó esa responsabilidad a otro, se metió de frente con la palabra del Señor. Dice que por 6 meses estuvo de ayuno, de vigilia, de oración, comiendo palabra. Algunos pensaban que se había muerto, otros pensaban que se había escapado de la cárcel porque no lo veían, pero es que él estaba encerrado en ese lugar. Y a la vuelta de un año, en medio de una crisis donde nadie quería pastorear en el penal de Tocuyito, entonces a él lo escogieron como pastor. Y a partir de ese momento ese hombre comenzó a pastorear y levantó una iglesia que se convirtió en una iglesia hija de nosotros, llamada La Vid Verdadera. Y lo hizo también tan excelentemente este hombre que todas las otras iglesias que estaban alrededor quisieron estar bajo la cobertura de La Vid Verdadera, y mandamos a hacer 11 pendones que identificaba Iglesia Vid Verdadera: 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 11. Como a la vuelta de 5 años este hombre dio tan buen testimonio ahí en la cárcel que le bajaron la pena y él salió de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, me recuerdo que ese domingo consiguió la dirección y llegó aquí a la iglesia. Y yo estaba predicando cuando eso el púlpito era de este lado. Y ese hombre, cuando llegó, yo le dije a los hermanos: pongámonos de pie y démosle un aplauso de bienvenida al pastor Antonio Marcano. Todo el mundo se paró, aplaudió. Ese hombre, mire, me dice que sintió que se le abrió el cielo, que el mundo le caía encima, porque nadie en la vida lo había tratado de la manera que yo lo había tratado en ese momento, porque ellos sufren de baja autoestima. Entonces lo conecté con una iglesia de un pastor amigo. Le dije: ahora aquí tú no eres pastor, ahora tú eres una oveja y te vas a poner bajo la dirección de este pastor. Y el hombre comenzó a trabajar, comenzó a dar buenos frutos. Al tiempo me dijo que tenía que irse a Oriente porque quería ahora llevarle el mensaje de salvación a su familia, y así lo hizo. Se fue al Oriente y como los 3 años después me llamó y me dijo: pastor, en la iglesia donde me congregué, lo hice tan bien que me nombraron ahora la responsabilidad de pastorear una iglesia en un campito blanco. Ahora estoy pastoreando una iglesia y soy pastor ahora verdadero para la gloria del Señor. Y hasta el sol de hoy ese hombre sigue pastoreando en Oriente. Y en un principio ese hombre había caído ahí a Tocuyito porque era el líder de una banda que atracaba los blindados panamericanos. Después que entraban a los bancos, ellos se encargaban de robar esos blindados panamericanos. El hombre era muy inteligente, pero el diablo lo tenía enredado. El diablo lo había confundido hasta que Cristo se presentó a su vida y lo rescató. Y yo lo tengo ahí en esa sala, exhibido ahí como la cabeza de un calamar gigante ahí, para la gloria y para la honra del Señor. Y así pudiéramos seguir hablando de ejemplos y de ejemplos, porque esa es la tarea que el Señor nos ha entregado. Ahora, yo quiero pisarle la cabeza al diablo porque puedo presentir que en este momento algunos podrán decir que yo estoy en contra de que tú vengas a las actividades que están dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y yo en ningún momento estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la principal responsabilidad, compromiso y obligación que adquirimos con Dios es predicar el evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Yo estoy de acuerdo que tú, después que te conviertes, necesitas discipularte. Después que te conviertes, tú necesitas formarte a través del conocimiento de la palabra de Dios. Tú necesitas formar y transformar tu carácter, y es dentro de la iglesia que lo vas a hacer. Pero yo me estoy refiriendo es que para eso tienes 7 días en la semana, y te estoy hablando de que escoja uno solo para que cumplas tu principal compromiso, tu principal responsabilidad, como lo es de predicar la palabra de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, es cuestión de organizarse
o de organizar nuestras principales prioridades. ¿Sabe? Porque aquí hemos abierto espacio para que todos participen en todas las actividades de Dios. Aquí los días martes hay grupos de jóvenes que salen desde las 7 de la noche hasta las 9:30 de la noche a predicar, porque ese es el tiempo que tienen libre. Y entonces predican en los vagones del metro, predican en las tascas de aquí de la avenida Bolívar, predican en los restaurantes, predican en las funerarias, predican en las licorerías, predican a todas las personas que se le aparecen en el camino. Todos los sábados hay personas, hay hermanos aquí evangelizando, aquí en la estación del metro, predicando la palabra, tomando las camionetas, se montan, dan el mensaje, se bajan en Beco, dan la vuelta para el otro lado, se montan en la otra camioneta y así están predicando la palabra de Dios. Una vez al mes nosotros vamos al hospital y nos dividimos en grupos y tomamos hospitalización de niños, tomamos hospitalización o emergencia de adultos, tomamos la parte de neonatal donde nacen los niños y predicamos el mensaje, la palabra de Dios. Actividades extras como la que hicimos ayer, como la que hacemos con las zonas donde están las casas de paz. Así que no hay pretexto, no hay excusas como acabamos de ver aquí para nosotros evadir nuestra principal responsabilidad, como lo es de predicar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Me dice amén? Gloria sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Le quiero dar 3 razones por qué muchas de esas personas no predican el evangelio. Número 1, no predican el evangelio, no hablan de Jesucristo con nadie. ¿Sabe por qué? Porque no saben qué decir. No saben qué decir, no saben qué no se debe decir, no saben por dónde van a comenzar, no saben por dónde terminan. Yo los he visto, hermanos de 14, de 17, de 5, de 9 años. Mire, que agarran a una persona y duran 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos y termina la persona fatigada y todavía no ha hecho que la persona confiese en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Ve? Lo pasean por Génesis, lo pasan por Apocalipsis, lo llevan al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento y la persona no se convierte, se va. Nosotros enseñamos aquí un método que a través de 4 pasos usted lleva a la persona a aceptar a Jesucristo de Nazaret como su Señor y como su Salvador. Amén. Entonces, en primer lugar, porque no saben, hermano. No saben qué van a decir, qué no deben decir, por dónde empiezan, por dónde terminan. En segundo lugar, hermanos, porque sienten pena, porque sienten vergüenza predicar, hablar de Jesucristo a otras personas. Mire, gracias a Dios que nosotros tenemos una iglesia de reino que aquí se entrena para que usted salga empoderado a avasallar todo obstáculo que el reino de las tinieblas quiera poner delante de usted. Y le voy a contar el testimonio de una hermanita chiquitica de aquí de nuestra iglesia. Mire que nosotros cuando salimos, oramos, provocamos la manifestación del Señor, desatamos los 9 dones del Espíritu Santo, atamos toda fuerza del enemigo y enviamos a los hermanos. Yo le digo, hermano, mire, déjese utilizar por el Señor. Los 9 dones se tienen que manifestar en su vida. Hable una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, profetice, ponga las manos, declare sanidad en el nombre de Jesús. Yo prefiero que usted se equivoque creyéndole al Señor que se cruce de brazos y que no haga nada. Eso es lo que yo prefiero. Y los hermanos salen atrevidos, osados. Y un día le tocó a una hermanita con otra hermana, los dos ahí medio con miedo, con temor, y se consiguen con una persona. Y entonces la hermana le decía, predícale tú, y la otra, no tú, no, cuando vayas tú primero. Bueno, yo me imagino a esos hermanos, dame una moneda, vamos a lanzar la moneda. Y se pondrán contentos cuando no cae la moneda para ellos. Pero le tocó a la hermanita y la hermanita dice, bueno, está bien, le voy a predicar yo. Y vaya. Y el muchacho estaba sentado. ¿Y sabe qué? Estaba fumando marihuana. Y cuando llega la hermanita, con mucho temor, le dice, discúlpame, ¿será que yo te puedo entregar un mensajito de la palabra de Dios? ¿Sabe qué le dijo el hombre? De una manera brutal y tajante le digo, a mí no me vengas a hablar de Dios porque yo no creo en Dios. Dios no existe. Le dijo el hombre así de frente. Mire, si ese hermanito hubiera estado en otra congregación, en otra iglesia, hubiese dado media vuelta y huye, se pone los patines y sale corriendo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y se va, porque sabía que el hombre estaba fumando marihuana. Pero ¿sabe qué? Esa hermanita así chiquitica,
que al principio tenía mucho miedo, pero que había sido empoderada por nosotros, la tomó el Espíritu Santo y se paró firme y le dijo al hombre, lo señaló así, le dijo: tú sabes por qué tú me respondes de esa manera. Porque tú desde pequeño has sufrido de rechazo, de maltrato de parte de tus padres. Y comenzó a ministrarle y a soltarle una palabra. Y aquel hombre se quedó así y le dijo: ¿y cómo tú sabes eso? Le dijo: porque el Espíritu Santo de Dios me lo está diciendo en este momento. Y ahora Él me trajo a este lugar porque tienes que escuchar la palabra del Señor. ¿Sabe cómo terminó el hombre? Llorando y aceptando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y si la hermanita estuviera aquí, yo se la parara para que ustedes la vieran. Es una hermanita pequeñita ella. Para que usted vea cómo nosotros, si nos empoderamos y tenemos dominio y autoridad de parte del Señor, mire, no hay obstáculo, no hay excusa que usted tenga que utilizar para no salir a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo de Dios, del evangelio, porque es poder de Dios para la gloria y la honra de su santísimo nombre. ¿Me dice amén? Entonces, por eso no predican, porque les da pena, porque les da vergüenza y no se atreven a romper con ese obstáculo. Y en tercer lugar, porque aún conociendo ellos que este es el principal mandato de Dios, aún teniendo ellos capacidades, aún teniendo habilidades para ellos predicar la palabra de Dios, ¿sabe qué? Se sienten muy cómodos de donde están y no les gusta salir a la calle. ¿Sabe cómo se llama eso? Desobediencia. Y es por eso que ellos no le predican a nadie a Jesucristo de Nazaret. Yo creo que ni en su casa saben que son evangélicos. ¿Sí? Hay personas que tienen años en el evangelio. Yo conocí una persona que le predicaba a mi esposa. 7 años después fue que supimos que él era evangélico. Pero mientras fueron compañeros de trabajo, él nunca le habló de Jesucristo a ella. Pero si somos ligeros, pero si somos fáciles para señalar, para criticar, para hablar, para vociferar en contra de todas aquellas cosas que no nos gustan o que no nos parecen. Pero ¿sabe qué dice la palabra? En Mateo capítulo 7 versículo 5 dice: primero mira la viga que tiene dentro de tu ojo antes de que veas la pajita que tienen los demás en sus ojos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo digo que antes de estar criticando, antes de estar señalando, antes de estar con la chismogrofiadera, entonces cierren su boca, salgan a la calle y prediquen el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, para la honra y para la gloria de su nombre. Eso es lo que se tiene que hacer. Aleluya. Y en estos últimos tiempos, Dios está buscando personas no superdotadas, no supercapacitadas, no summa con laudes, que no tienen nada de malo, gloria a Dios, si tienen estas capacidades. Dios está buscando personas que tengan, número 1, disponibilidad en su corazón. Personas que tengan humildad de corazón dentro de ellos. Y número 3, personas que sean obedientes a lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Este tipo de personas, hermano, mire, pueden tener, 40,000 responsabilidades en el mundo secular. Pero sabe, estas personas nunca le dicen no a la obra de Dios. Estas personas nunca se excusan, siempre están disponibles para la obra del Señor. Estas personas pueden tener un estatus social, pueden ser gerentes de empresas, pueden ser abogados, pero ¿sabe algo? Ellos siempre se están ofreciendo para la obra de Dios. Ellos siempre están extendiendo la mano para ver qué pueden hacer o qué pueden colaborar en la obra del Señor. Y sabe, cuando nuestro apóstol principal comienza a hablar aquí cosas y comienza a dar directrices de trabajo, aunque a ellos les parezca ilógico, aunque les parezca irrazonable, entonces estas personas no refutan, estas personas no objetan, estas personas no critican, sino que estas personas obedecen y dicen: manos a la obra. Ese es el tipo de personas que Dios está buscando en estos últimos tiempos. No títulos, no posiciones, no capacidades, sino personas que tengan humildad de corazón, que tengan disponibilidad y que sean obedientes para todo lo que el Señor quiere hacer. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Y en ese mismo orden de ideas, podemos decir que la Biblia está llena de personajes
y de ilustraciones que nos pueden ayudar a entender el tema del compromiso con Dios y los obstáculos del compromiso con Dios. En Lucas 14, del 15 al 26, está conectado según las reglas hermenéuticas. Vemos que está conectado con Lucas capítulo 14, desde el 1 hasta el 15. Porque si nosotros nos ponemos a leer, vamos a entender que en el versículo 1 dice aquí las escrituras que Jesús había sido invitado a una fiesta. Ahora, una fiesta en aquel entonces era un tiempo de relax, era un tiempo donde se podía romper con la rutina cotidiana, con la rutina de trabajo que hacían todos los días para compartir y confraternizar con otras personas. Por eso era que las personas hacían la fiesta o las comunidades hacían la fiesta. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que para ese entonces una fiesta no la podía hacer todo el mundo, no la podía hacer cualquier persona, porque en primer lugar había que tener dinero. Era un gasto, era un costo elevado que se tenía que pagar para poder realizar un evento, una comelona, un banquete, una reunión, un sarao, como queramos llamarlo. Y número 2, tampoco era que cuando hacían una fiesta invitaban a todo el mundo, porque a una fiesta no iba todo el mundo, sino ciertas y determinadas personas que escogían y que seleccionaban. Y dice aquí en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo estaba en ese lugar porque quien había realizado la fiesta era un gobernante de los fariseos. Le extendió la invitación y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Como ya había tomado fama, como ya se había corrido la fama de nuestro Señor Jesús por toda aquella región, entonces ellos lo invitaron. Del versículo 2 al versículo 6, nuestro Señor Jesucristo ataca la religiosidad y la falsa doctrina de los fariseos, porque ellos decían que el día sábado no se podía hacer ningún tipo de actividad. Y ya ellos lo habían atacado en un principio, porque Jesús no veía si era día de reposo o era día de tabernáculo o era día de la fiesta de las trompetas o era el día que sea. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo sanando a las personas y ya había sido confrontado, atacado por sanar a las personas en el día de reposo. Y como estaba ahí una persona que estaba enferma, un hidrópido, una persona que sufría de acumulación de líquido en las coyunturas de su cuerpo y estaba hinchado, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo lo llamó, sabiendo que era día sábado, y delante de todo el mundo lo sanó y combatió con eso la falsa doctrina de esas personas a través de la ilustración de la bestia que cae en un hueco. En el versículo del 7 al 11, entonces Jesús reclama la falta de humildad de los fariseos, que decían que no se podía sanar el día sábado, pero cómo les gustaba figurar en los primeros puestos, que en aquella reunión cuando llegaron, entonces querían era sentarse de primero, estar en los primeros lugares, porque ellos querían figurar. Y es entonces cuando Jesús, a través de su enseñanza, les dice o les enseña que el resultado de la humildad es la honra. Y el resultado del orgullo es la humillación. Por eso comienza a explicarle cuando en una reunión te inviten, siéntate de último, humildemente, para que entonces venga el dueño de la fiesta y te honre, sacándote de allá de ese último lugar y poniéndote donde él lo considere. Entonces le da una enseñanza de humildad del 7 al 11 y del 12 al 14. Entonces le habla al anfitrión acerca de los principios de recompensa del reino de los cielos. Y le dice, si tú quieres recibir recompensa del reino de los cielos, cuando hagas un banquete, no invites a las personas de tu mismo nivel, porque ellos también te van a recompensar haciendo fiestas e invitándote a ti. Cuando tú hagas un banquete, invita a aquellas personas que no tengan la capacidad de devolverte el favor. Es decir, a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos, a los cojos, a los lisiados, que por estar en una condición física limitada no tenían oportunidad de trabajar y no tenían ingresos. Entonces le dice, para que como ellos no te lo pueden retribuir, entonces tú recibas recompensa desde el reino de los cielos. Y entonces en el
versículo 15, donde nosotros comenzamos, que uno que estaba sentado a la mesa escucha lo que Jesús estaba enseñando, lo que estaba diciendo, y dice: wow, qué bendición sería entonces estar en un banquete en el reino de los cielos. Porque yo me imagino que nuestro Padre entonces realizaría una fiesta tan inmensa que ni aún todos los habitantes de la tierra podrían devolver a nuestro Padre celestial. Y entonces es cuando Jesús, del versículo 16 al versículo 23, comienza a describirle una ilustración, como diciéndole: bueno, ahora que ustedes me tocaron el tema de las recompensas, yo quiero describirle una parábola o una ilustración para profundizarle más acerca del tema de la recompensa. Y escúchenme bien, porque esto es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y entonces comienza a describirle la ilustración que ya nosotros leímos, el texto base que nosotros escogimos. Y en pocas palabras, ya para ir resumiendo, el Señor Jesús le dice: bueno, mira, la persona, el hombre que organiza la fiesta es mi Padre celestial, el creador de los cielos y de la tierra. Las primeras personas que fueron invitadas vienen a ser todos los miembros de las 12 tribus del pueblo de Israel. Las últimas personas que fueron invitadas o que fueron llevadas a la reunión van a ser todas aquellas personas que pertenecen al pueblo gentil, es decir, aquellas naciones que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Y el siervo a quien el Señor manda a invitar a las personas, ese siervo soy yo. Termina el Señor Jesús diciendo: bienaventurados aquellos que acepten el compromiso de acudir a esta fiesta de celebración que mi Padre está preparando. Pero tristemente se lamentarán aquellos que, aún siendo invitados, convocados para participar en esta gran fiesta, en este gran tiempo de descanso, después de estar tanto tiempo aquí en la tierra para disfrutar allá en el reino de los cielos, esas personas no van a tener ingreso en el banquete que yo estoy preparando. Porque en el versículo 24 Jesús dice que el padre de familia, enojado, dice: porque no voy a permitir que los primeros invitados, aunque se arrepientan posteriormente, vengan a este gran banquete y prueben ninguno de mis bocados. Es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo en esta parábola o en esta ilustración. Ahora, comparativamente hablando, nosotros podemos decir que Dios ha abierto una nueva ventana de misericordia sobre la humanidad, y nosotros la conocemos teológicamente como el tiempo de la gracia divina, y le ha encomendado la gran responsabilidad de llevar la invitación a todas y cada una de esas personas a la iglesia de Jesucristo de Nazaret, a la novia del Cordero. Es decir, que tú y yo tenemos esa gran responsabilidad, como decíamos al principio, esa obligación de salir allá afuera y compartir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, de hablarle a las personas que Jesucristo es la solución a todos los problemas, porque es una responsabilidad, es un compromiso que ahora en esta nueva dispensación nuestro Padre Celestial le está entregando a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Al igual que el pueblo de Israel, muchos están poniendo pretextos, como pensando que se van a excusar delante de Dios por lo que ellos dicen o por lo que ellos creen que Dios les va a aceptar. Y el denominador común es el mismo. Si nosotros tomamos las 3 excusas que vimos en el capítulo 14, desde el 7 en adelante, que habla nuestro Señor Jesucristo, vemos que los primeros dicen que no pueden porque compraron una tierra, es decir, porque tienen que atender un asunto de negocios, porque son comerciantes. No puedo asistir al compromiso. Los segundos dicen que compraron unas yuntas de bueyes y no pueden ir, es decir, no puedo asistir por asuntos de trabajo, porque el trabajo no me lo permite. Y los terceros
se excusan con que, bueno, me casé y no puedo ir a esa fiesta. Es decir, no puedo asistir al compromiso porque tengo un cumpleaños con mi tío, con mi abuelo, con mi primo y con el resto de la familia. Y al igual, como decíamos al principio, que el pueblo de Israel, entonces cada uno tiene una excusa y se evade de ese gran compromiso que nosotros tenemos con nuestro Señor y con nuestro Salvador. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea al nombre de Dios. Cuando Dios te ha depositado un talento, te ha depositado una capacidad, un don para que tú lo utilices, para que tú lo desarrolles y te conviertas en un puente por medio del cual cientos de almas puedan llegar a los caminos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Habilidades que usted tiene y que no tenemos otros, capacidades, dones, carismas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que lamentablemente se están perdiendo porque usted no lo está utilizando. ¿Sabe? Jesús también describió una parábola donde le entregó talentos a un grupo de personas y hubo uno que no lo desarrolló, hubo uno que no lo multiplicó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo quitó. Se lo quitó y se lo dio al que más tenía, porque dice que al que más tiene, más se le dará, y el que poco tiene, aún lo poco que tiene se le quitará, según Mateo 25 del 28 al 30. ¿Y sabe qué? También dice la palabra de Dios que un día, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, vamos a entregar cuentas delante de Dios, sea lo que usted haya hecho, sea bueno o sea malo, según lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Amén. Pero lo que me mantiene entonces conectado a nuestro Señor y a las recompensas que hay en el reino de los cielos es el compromiso que yo tengo con Dios. Es el compromiso que usted haga delante del Señor. Esto es lo que nos va a mantener a nosotros unidos, nos va a mantener nosotros conectados siempre con las recompensas que nosotros tenemos en el reino de los cielos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Puedo brindarle un aplauso al Señor? Entonces, cuando está comprometido con el Señor, mire, usted no hay excusa que lo detenga. Ni compromisos de trabajo, ni compromisos de familia, ni negocios de la vida. Usted ordena sus prioridades. No estamos diciendo que usted deje de trabajar, que usted deje de compartir, que se aísle de su familia. No, estamos diciendo que usted haga una cosa sin dejar de hacer la otra, como dijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque eso te va a traer recompensas del reino de los cielos. Porque déjeme decirle que el compromiso con Dios es el punto de encuentro entre el llamado que Dios le hace a los hombres y el sistema de recompensa del reino de los cielos que Él tiene para aquellos que le obedecen, para aquellos que se comprometen con su reino. Porque ¿sabe algo? Dios, dice su palabra, Él no se queda con nada. Él te devuelve todo con intereses y con bonificaciones. Amén. Dios al que llama, recompensa. Recompensa. Por eso Jesús mismo dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Él recompensa todo lo que tú hagas a favor de la extensión del reino de Dios. Dios no se va a quedar con eso. Dios te lo va a multiplicar. Dios te va a recompensar al 100 por 1. ¿Me dice amén? Esto quiere decir entonces que el que se compromete con Dios se convierte en heredero de las bendiciones del reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones que Dios tiene para recompensar a aquellos que son obedientes a su palabra son tan grandes, son tan inmensas, que los 90 años de promedio de vida que tiene una persona aquí en la tierra son insuficientes para recibir todas esas bendiciones, y se hacen extensivas hasta la segunda, hasta la tercera y hasta la cuarta generación de aquellos que le aborrecen.
Cuando te comprometes con Dios, estás bendiciendo directamente a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Porque las bendiciones de Dios son grandes, son infinitas, son inmensas. Y 90 años de vida aquí en la tierra son insuficientes para alcanzar todas esas bendiciones que Dios tiene para usted. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso entonces es que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que salir a predicar la palabra. Tenemos que llevar ese mensaje de salvación a las calles, a esas personas que no le conocen. Porque sabe algo, la mayoría de las personas en el mundo quieren recibir algo a cambio sin ellos hacer nada, sin tener compromisos con nadie. ¿Y sabe cómo se llama eso? La cultura del facilismo. Al que le gusta que le den todas las cosas, pero ellos no se comprometen con nada ni con nadie. Yo debo decirle que Dios no se compromete a bendecir, a recompensar a aquellos que son pasivos delante de la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Dios tiene recompensa única y exclusivamente para aquellos que se comprometen y obedecen lo que Él le mandó a hacer aquí en la tierra. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es parte del movimiento sobrenatural de Dios. Contáctenos para más recursos que lo llevarán a un mayor nivel de fe, con señales, prodigios y milagros. Gracias por apoyar nuestro ministerio, Iglesia Vida Cristiana.